Hola, buenas. En el vídeo de hoy vamos a ver los estados de la materia y los cambios de la materia, ¿vale? Los cambios de estos estados. Bien, los cambios de la materia, los estados, perdón, como ya conocéis, son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Casi siempre os ponen este ejemplo del agua, porque quizás sea el más significativo y el que más conocéis en el día a día, el que más veis, ¿vale? ¿Cómo pasa un estado a otro? ¿Cuál es el mecanismo? ¿O por qué, mejor dicho? ¿Por qué se pasa de un estado a otro? Bueno, digamos que el paso de un estado a otro se debe al incremento o al decrecimiento de la temperatura. Esto es lo que marca que haya un cambio de estado, ¿vale? Es decir, cuando sube la temperatura, se pasa de un estado a otro, y cuando baja la temperatura también se pasa de un estado a otro. Vamos a ver qué pasa cuando sube la temperatura. Bien, nos situamos en el estado sólido. En este ejemplo, un bloque de hielo. ¿Qué pasa cuando le aplicamos calor, cuando sube la temperatura? Muy sencillo. Que este bloque de hielo se empieza a derretir. Se funde, ¿verdad? Se funde. Y se convierte en otro estado, en líquido. ¿Cómo se llama este paso de estado sólido a líquido? Fusión. ¿Vale? Fusión. Se convierte en líquido un hielo. ¿Y qué pasa cuando este líquido se le sigue aplicando calor? Bueno, pues cuando el líquido se le aplica aún más calor, por ejemplo una olla de agua que pongamos a hervir para cocer, se evapora y se produce una vaporación, evaporación, ebullición, como lo queráis llamar. Aquí lo llamamos vaporación, ¿vale? Y este líquido se transforma en gas. En el caso del agua, se transforma en vapor de agua, ¿vale? Esto es cuando se le aplica calor. Un dato que os pongo para que lo tengáis. ¿A qué temperatura el líquido se convierte en gas? A los 100 grados centígrados. Cuando el agua se calienta a 100 grados centígrados, pasa de estado líquido a estado gaseoso. O sea, cuando nosotros vemos una cazuela de agua y empieza a salir vapor de agua, es que ese líquido ya ha alcanzado los 100 grados y empieza a convertirse en vapor de agua. Ahora vamos a ver qué pasa cuando se le aplica frío. Ese vapor de agua, cuando se enfría, se condensa. ¿Qué quiere decir se condensa? Que empiezan a formarse gotas de agua. Es decir, pasa de estado gaseoso otra vez a estado líquido. Condensación. Se condensa, condensación, y se convierte en líquido. ¿Cuándo puede suceder esto que nosotros veamos? Pues por ejemplo, cuando llueve. O por ejemplo, algo muy típico, esa misma olla de agua, cuando nosotros ponemos una tapa, cuando empieza a hervir ponemos una tapa, de repente veis como en la tapa, si es transparente, o si es de metálica al abrirla, veis cómo se empiezan a formar gotitas. Es decir, ese vapor choca contra la tapa que está fría, se enfría el vapor de agua y se convierte en gotitas de agua, se convierte en líquido, se condensa, ¿vale? ¿Y qué pasa con el líquido cuando sigue enfriándose? Pues que llega a un punto, que también os lo digo, son menos de 0 grados centígrados. Cuando ya llega a menos de 0 grados centígrados, ese líquido se transforma en hielo y lo llamamos solidificación, es decir, se convierte en sólido. Todos los nombres, como veis, tienen mucho sentido. Son fáciles de aprender porque tienen mucho sentido. Si un líquido se solidifica, ¿qué quiere decir? Que se convierte en hielo. Y esto pasa cuando nosotros metemos cualquier líquido al congelador. Bien. Y luego tenemos dos cambios de la materia que son como un poco diferentes, un poco raros. Y son la sublimación. En ambos casos se llaman de la misma manera, así que lo que va después lo voy a tachar. Todo esto no nos sirve para nada. Lo vamos a llamar sublimación, ¿vale? Sublimación. Tanto para un lado como para otro. O sea, cuando nosotros aplicamos una cantidad de calor tan grande y tan de repente que el estado líquido nos lo saltamos. Este deja de existir. Es decir, tenemos un sólido, un hielo, y al aplicarle tanta calor, tanto calor de repente, se convierte de repente en gaseoso, saltándose el estado líquido. A esto se le llama sublimación. Y lo mismo al revés, cuando un estado gaseoso se le aplica tanto frío de repente, se convierte directamente en sólido, pasa de gas a hielo, de vapor de agua a hielo, y se salta el líquido. Y también se le llama sublimación. Se le llama siempre igual, sublimación, sublimación. Así que ya sabéis, todo esto que os he explicado son los estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, y los diferentes cambios que hay al aplicarle calor, fusión, vaporización, sublimación, al aplicarle frío, condensación,
solidificación, sublimación también. ¿Qué es lo que vamos a hacer como tarea? Bueno, vamos a hacer un pequeño experimento muy sencillo y con cositas que tenemos en casa, o sea, no es nada, es con agua, nada de otro mundo, ¿vale? ¿En qué se va a basar nuestro experimento? Bueno, lo que queremos es explicar esta imagen de aquí. Aquí vemos los tres estados de la materia, gaseoso, sólido, o sea, líquido y sólido, y esto de abajo es cómo están dispuestas, es decir, cómo se sitúan las diferentes partículas de agua en cada estado. ¿Veis aquí cómo están? ¿Veis aquí cómo están? En el líquido. Y en el sólido, fijaos cómo están, ¿no? Todas aquí. Así están, así se disponen en el estado gaseoso, así en el líquido y así en el sólido las partículas de agua, ¿vale? ¿Por qué? Pues vamos a hacer un experimento para averiguar esta imagen. ¿Cómo vamos a hacer el experimento? Bueno, pues lo vamos a hacer siguiendo, ¿os acordáis de esta ficha, no? La ficha que teníamos del método científico. Siempre que hagamos un experimento vamos a seguir esta ficha, ¿vale? Porque es la que, como trabajan los científicos. Venga. El experimento va a consistir en lo siguiente. Os dejo aquí la ficha y aquí os explico el experimento. Necesitamos un vasito de agua. Necesitamos un vaso, ¿vale? ¿Cómo tiene que ser el vaso? Pues mirad, yo os aconsejo que sea de plástico. Por ejemplo, los vasos estos que se tienen en casa, que vienen con la batidora para batir y que tienen rayitas, pues ese es perfecto porque ya nos dice, nos mide, nos da la medida en centilitros de la cantidad de líquido que echemos, ¿vale? Si no tenéis, os lo pongo aquí, que sea de plástico. Si no tenéis de plástico, pues de cristal, ¿vale? No pasa nada. Un vaso. ¿Y qué hacéis? Pues lo echáis agua hasta una cantidad que vosotros podáis ver. Por ejemplo, a la mitad, un poquito, por aquí, más o menos, ¿no? Lo llenáis todo esto de agua, ¿vale? Si tenéis un vaso de plástico, de estos que te mide lo que has echado, pues simplemente miras hasta dónde. Mirad, pues he echado 25 centilitros. Si lo que tenéis es un vaso de cristal y no podéis hacer esto que yo acabo de hacer, pues ponéis un trocito, por ejemplo, de cinta, aquí, un poquito de cinta aislante, ¿vale? Aquí, o lo marcáis con un boli, lo que queráis, así, marcáis, pues mirad, pues hasta aquí he echado de agua. Lo marcáis, ¿vale? Que vosotros sepáis exactamente lo que habéis echado. ¿Y qué es lo que hacéis con esto? Pues directamente con esto lo metemos al congelador, ¿vale? Lo congelamos. Congelador, lo metemos al congelador, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a conseguir con esto? Bueno, cuando el líquido esté congelado, cuando todo el líquido esté congelado, todo esto, tenemos que hacer otra marca por donde haya llegado el nivel del agua congelada. Si ha llegado por aquí, pues marcáis ahora aquí, o aquí, o si es el mismo, justo el mismo nivel, lo marcáis. Y tenemos que observar lo que ha sucedido, ¿vale? Si el nivel está más alto, si el nivel está más bajo, si el nivel está igual que cuando habéis echado el agua. Y procurad no derramar el agua, porque si no, no tiene sentido el experimento. Cuando ya hayáis hecho el experimento, bueno, antes de hacer el experimento, tenéis que rellenar el primer punto, ¿vale? Este de aquí. Esta ficha os la voy a dejar colgada en la web. Entiendo que no la podáis imprimir, pues porque no tendréis impresora en casa, la mayoría. Si tenéis, pues y la queréis imprimir, pues mira, mejor. Si no, pues lo podéis hacer vosotros en un folio. Seguís este... Os voy a dejar esto de referencia en la web, así que seguís este ejemplo, ponéis lo mismo, método científico, la pregunta, hipótesis, tal, y lo podéis hacer en un folio. No hace falta que sea exactamente esto, ¿vale? Es muy sencillo. La pregunta la tenéis que hacer, recordad, antes de hacer el experimento. Siempre. ¿Cuál es la pregunta que nos vamos a hacer aquí? Nos vamos a preguntar:
Em, el nivel, nos podemos hacer la pregunta tiene que ser la pregunta del experimento, que va a ser, ¿el nivel del agua es mayor o menor que el del hielo? O el del hielo es mayor o menor que el del agua. Venga, lo podéis hacer como queráis, pero esa tiene que ser la pregunta. ¿El nivel del hielo es mayor o menor que el del agua? Por ejemplo, ¿vale? Así. Vale. Aquí lo tenéis. ¿El nivel del hielo es mayor o menor que el del agua? Esa es la pregunta. Y todavía no hemos hecho el experimento. Hipótesis. Vale, en la hipótesis tenéis que poner, aquí, lo que vosotros pensáis, es decir, tenéis que intentar responder esta pregunta, ¿vale? Sin hacer el experimento. Es decir, la hipótesis es, ¿el nivel del hielo es mayor o menor que el del agua? Pues vosotros, ¿qué pensáis? Yo creo que el nivel del hielo va a ser mayor, o yo creo que el nivel del hielo va a ser menor. Por esto, o porque creo que el hielo se va a hacer más pequeñito, o creo que se va a hacer más grande, o lo que queráis. Esa es la hipótesis. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? El experimento. Venga, pues anotáis los materiales. Agua, un recipiente, un vaso, de plástico, de cristal, congelador. Procedimiento. Aquí es el experimento en sí. Y se tienen que marcar con pautas, con números. Es decir, 1. Echamos agua en un vaso. 2. Medimos el nivel del agua. 3. Metemos el vaso en el congelador. 4. Miramos el nivel del agua congelada. Ese es el procedimiento de nuestro experimento. Luego tenemos que poner aquí las observaciones, es decir, una vez habéis hecho el experimento, ¿qué es lo que observáis? Pues yo observo que el nivel del hielo ha subido, o yo observo que el nivel del hielo ha bajado, y que se ha congelado todo el líquido, y que lo que queráis. Ha tardado 1 hora en congelarse, lo que queráis. Miráis lo que ha tardado. Vais anotando todo. Y luego tenéis que establecer una conclusión. La conclusión es algo así como la ley, la norma. Es decir, me he planteado una pregunta. Una hipótesis. O sea, una pregunta, perdonad. He intentado responderla mediante una hipótesis. Para verificar, es decir, para saber si mi respuesta es correcta, he hecho un experimento. He observado esto, esto y esto, y ahora tengo que ver si mi hipótesis era cierta o no era cierta. Y aquí es lo que tengo que escribir. Conclusión. Cuando metemos agua al congelador, el nivel del hielo es... Y aquí ya sí que la diferencia entre la hipótesis y la conclusión es que la hipótesis era una creencia vuestra, lo que creíais, y la conclusión es ya después de haber hecho un experimento, ¿vale? Es decir, ya habéis hecho el método experimental, ya lo sabéis a ciencia cierta, habéis aplicado ciencia, ¿vale? Así que es súper sencillo, es igual que lo que hicimos en clase del café, de la filtración, muy fácil. Y por tanto, ya una vez hagáis ese experimento, seguramente ya entenderéis esta imagen de aquí. ¿Y qué quiere decir? Que aquí se agrupen de esta forma, aquí se agrupen de esta forma y aquí se agrupen de esta forma las partículas de agua. Pues muy bien, chicos, os dejaré este vídeo subido a la página web, os dejaré la plantilla del método científico, os dejaré esta imagen a modo de inspiración y que la tengáis como referencia. Y nada, hacéis el experimento, me rellenáis esta ficha... O bien la rellenáis de forma manual, que no me importa absolutamente para nada, le sacáis una fotillo, me la pasáis a la página, a mi correo, lo que queráis, no hace falta que todo el mundo lo haga de la misma forma. Hay 1000 formas de hacerlo, me lo podéis mandar en una imagen, me podéis imprimir podéis imprimir esta ficha y sacarle una foto, podéis hacerlo vosotros en un folio, podéis hacerlo en un Word y mandármelo al correo en formato Word, en formato PDF, lo que vosotros queráis, como os sea más fácil de solucionar este tipo de cosas. A mí no me importa, yo estoy abierto a todo, ¿vale? Así que ya sabéis,
Ya hemos visto los estados de la materia, los cambios de la materia, el experimento que vamos a hacer del nivel del agua y del hielo y contestar a nuestra pregunta y a nuestra imagen de las partículas de agua, ¿vale? Un saludo a todos, gracias por ver el vídeo y por seguir trabajando desde casa, espero que estéis bien, no salgáis de casa a no ser que sea causa mayor y nos vemos, espero que no en mucho. Un saludo a todos.